Diana, puedes comenzar cuando gustes. Muchas gracias, estimado maestro José Manuel, y gracias por la invitación para poder compartir el día de hoy con ustedes un poco acerca de la terapia narrativa, de cómo podemos intervenir en la clínica, en el consultorio, desde la terapia narrativa. Entonces, el día de hoy les quiero compartir, principalmente en esta hora que estaremos conversando, cuáles son los principales antecedentes teóricos de la terapia narrativa. También les voy a compartir los principales postulados clínicos y teóricos. Una herramienta clínica, porque la terapia narrativa tiene muchas herramientas clínicas desde las cuales podemos intervenir. Hoy quiero compartirles un poco de las conversaciones de externalización e iré intercalando esta herramienta clínica con un caso clínico de una pareja que actualmente tengo. Entonces vamos a comenzar. Imagínense esta frase en un consultorio clínico, de un terapeuta a un consultante que le dice: usted no va a cambiar aunque le saquen los ojos. Esta frase es una frase real de una conversación terapéutica que tuve oportunidad de conocer de manera indirecta por una consultante que está actualmente en terapia conmigo. Ella estuvo en una sesión de terapia de pareja donde esta frase fue dicha por el terapeuta. ¿Por qué la quise traer el día de hoy? Para poder reflexionar acerca de la importancia que tiene lo que nosotros preguntamos, decimos en el consultorio clínico, porque eso tiene repercusiones en las posibilidades de cambio que ven los consultantes. Esta frase tuvo una repercusión de sentencia para la vida de esta persona, porque esta persona, a partir de esta frase, como no encontró posibilidades de cambio en su vida, entonces ahora se vincula dentro de lo que sabemos, por lo que me dijo esta consultante, se vincula desde un así soy y no puedo cambiar, a partir de una intervención terapéutica. Entonces, quise traer esta frase para abrir el tema, para reflexionar sobre esto, la importancia que tiene lo que nosotros preguntamos, lo que nosotros decimos, recordamos, etcétera, en el espacio clínico. Y esto me ayuda a abrir el tema de la terapia narrativa, que es de lo que hoy vamos a estar hablando. La terapia sistémica familiar se compone de dos principales visiones. Una visión es la de las primeras escuelas de la terapia narrativa. Por ejemplo, está en las primeras escuelas la escuela estructural, la escuela de Milán. Esas son entonces de las primeras escuelas. Y viene otra visión, que son los enfoques postmodernos de la terapia familiar, entre los cuales se encuentra la terapia centrada en soluciones, el enfoque reflexivo, el enfoque colaborativo y la terapia narrativa. Entonces, hoy nos vamos a adentrar únicamente en la terapia narrativa y les quiero compartir cuáles son los principales antecedentes teóricos para que se formara la terapia narrativa. Y aquí hay dos visiones de la terapia. Hay una visión de la modernidad y hay una visión de la posmodernidad en la terapia. Y aquí es donde se introduce la terapia narrativa. Pero primero vamos con cuál es la visión de la modernidad de la terapia. Bueno, a la modernidad le interesan los hechos concretos, los hechos comprobables de los comportamientos de las personas. Es decir, a la modernidad en la terapia le interesa las teorías de aplicación general, las descripciones homogéneas. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Hay ciertas descripciones de la personalidad, de la identidad de las personas, y entonces las personas nos adaptamos o nos identificamos en ciertas descripciones ya dadas. Y un ejemplo de esto es el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico a nivel internacional de los trastornos. Entonces, si vemos, el DSM-5 es un ejemplo de criterios generales en la medida en que
te sales de cierto criterio de personalidad, ya puedes caer en un trastorno de personalidad. Entonces, seguimos en la visión de la posmodernidad de la terapia. Y también en la modernidad, el terapeuta es el experto. Y entonces el consultante tiene una postura de receptor pasivo, es decir, el consultante llega con un problema y dice, tengo depresión, o tengo ansiedad, o soy depresivo, o soy ansioso. Y como el experto es el terapeuta, entonces el consultante espera que el terapeuta resuelva por completo el problema y él solo va a estar ahí escuchando o no interviniendo tanto en el problema. Y los terapeutas desde la modernidad creen que hay una esencia o hay un aparato psíquico que es el que en la medida en que está, por decirlo así, mal calibrado o hay una mala dinámica de ese aparato psíquico interno, hay un problema o hay un trastorno. Esta es la visión de la modernidad. Ahora, la posmodernidad es una crítica a la visión moderna. ¿En qué consiste esa crítica? En que nos dice la posmodernidad en la terapia que los problemas no vienen tanto desde lo interno, sino es una relación del contexto social con la persona y ahí se crean los problemas. Es decir, la posmodernidad dice hay que voltear a ver el contexto, así como la terapia familiar nos dijo hay que voltear a ver a qué está pasando con la familia, cuáles son los patrones de interacción de esta familia para que uno de sus miembros tenga un síntoma. El hijo, por ejemplo, tiene un síntoma que está pasando en la familia completa. La posmodernidad nos dice hay que ver el contexto completo, el contexto social en cuanto a educación, en cuanto a cuáles son las condiciones económicas de esa persona y por lo cual puede tener un problema. No es solo que la persona tenga uno capacidades, sino cómo el contexto afecta su vida y su identidad. Eso es lo que nos va a venir a decir la posmodernidad en la terapia. Y la posmodernidad sí toma en cuenta lo particular. No le interesan los criterios generales de aplicación y los tipos de personalidad, no le interesan tanto, digamos, sino cada tristeza, cada depresión, cada ansiedad es distinta y en el consultorio nos interesa saber qué significa para cada persona lo que está sintiendo. No que es ansiedad y que entonces hay que hacer una aplicación general o una intervención general o un tratamiento general porque es ansiedad y yo terapeuta ya sé de qué se trata. No. En la posmodernidad es escuchar las particularidades de cada consultante e irnos a los significados. Esa es también una gran aportación de la posmodernidad y nos dice que la manera en que contamos nuestra vida va a moldear nuestra identidad. Es decir, la identidad no es algo con lo que ya está terminado y ya está acabado y no hay nada que hacer, sino la identidad se va construyendo en la conversación y en la narración. Por eso la importancia de a qué le damos prioridad en las conversaciones terapéuticas. Entonces, esta es, digamos, una diferencia muy general de cómo se ve la terapia en la modernidad y en la posmodernidad. Ahora, me quiero ir a cuáles son los antecedentes teóricos, que aquí no me quiero entretener mucho, me interesa más irnos a la parte clínica, pero también es importante. Hay tres principales antecedentes teóricos de la terapia narrativa. El construccionismo social, el principal representante es Kenneth Hergen, que es un psicólogo estadounidense. ¿Qué nos dice el construccionismo social? Es que el conocimiento y la realidad y el lenguaje y la interacción son lo que van construyendo la identidad. ¿Qué nos dice la teoría del discurso a cargo de Brunner, que también es un psicólogo estadounidense? Nos dice que el análisis de cómo el lenguaje y las narrativas van a dar forma al comportamiento. Entonces tiene mucho que ver con el construccionismo social, se van uniendo a darle importancia al lenguaje y a cómo eso moldea nuestra identidad. Y el posmodernismo a cargo de Michel Foucault, que es un pensador francés, que tiene mucha crítica acerca de las verdades absolutas acerca de nosotros mismos.
Y entonces él ha hecho crítica de la sexualidad, ha hecho crítica de la psicología, de la locura, de la salud mental, etc. Bueno, esos fueron los antecedentes para que estas dos personas, estos dos teóricos, crearan la terapia familiar en los años 80, que es Michael White y David Epsom. ¿Dónde fue donde se creó la terapia familiar? Usualmente el conocimiento nos viene o de Estados Unidos o nos viene de Europa. Curiosamente, la terapia narrativa viene de Australia, de una, digamos, orilla del mundo que es Australia y Nueva Zelanda. Michael White es un terapeuta familiar australiano y también trabajador social, entonces él empezó a cuestionarse cuál es la relación de las historias que se cuentan las personas de sí mismas y de su identidad, cómo la manera en que nos narramos afecta el cómo nos vemos y las posibilidades que vemos para nuestra vida. Y David Epsom, su aportación principal fue la antropología, que desde ahí su visión fue las prácticas comunitarias y culturales. Y la mezcla de estas dos visiones hace principalmente la terapia narrativa, o a White le gustaba más llamarlo prácticas narrativas. Bueno, vamos a adentrarnos ahora sí. ¿Cuáles son los principales postulados de la terapia narrativa? La persona no es el problema es el problema. Suena una frase un poco confusa, simple, pero es una frase con mucho alcance. ¿A qué se refiere la persona no es el problema es el problema? Que necesitamos separar como terapeutas el problema de la persona. Es decir, si decimos la mujer depresiva o el hombre ansioso, estamos abarcando toda su identidad con el problema. Y lo que nos dice White es, hay que poner el problema acá de este lado y la persona del otro lado, para que en la medida en que los separamos, haya más posibilidades de intervenir, de que la persona tome distancia ante el problema. Eso es algo muy poderoso que en un momento más les voy a ir explicando y que tiene que ver con la visión externalizadora de los problemas. Otro postulado muy importante de la terapia narrativa es la manera en que contamos nuestras historias restringe los futuros que vemos para poder hacer cambios. Y aquí pongo un ejemplo. Si me veo como depresiva, eso abarca toda mi identidad y entonces yo no veo muchas posibilidades de cambio. El cambio lo tiene que provocar solo el terapeuta. Por eso el riesgo de abarcar toda la identidad de la persona con el problema. Y con esto voy al segundo principal postulado de la terapia narrativa, que dice, las historias no son hechos completos, sino entidades de un proceso de construcción. ¿A qué me refiero con esto? Que una historia es que esta mujer de la que estamos hablando aquí tiene una relación con la depresión, pero hay otras historias en su vida. Y entonces en consulta es importante también darle voz y darle volumen a qué otras historias hay en la vida de esta mujer. Bueno, puedo estar triste o puedo estar deprimida, pero también resulta que soy productiva en otros lados de mi vida. En mi trabajo soy muy productiva y tengo proyectos y entonces también tengo una relación con otros que apoyo y tengo hábitos de autocuidado porque voy a hacer ejercicio, porque me gusta cuidar mi alimentación, etc. Es decir, las vidas se componen de muchas historias. El problema es solo una historia. Y en la medida en que vamos dándole voz y visualizando otras historias, de ahí vamos a sacar las herramientas, las capacidades, las habilidades de los consultantes que llegan con nosotros. Y no centrarnos solo en la historia del problema, porque entonces el problema lo estamos haciendo más grande y se vuelve de repente más autoritario y más dominante. Sí escuchar el problema, pero ¿qué otras cosas componen la vida de las personas? Este es un postulado también importante de la terapia narrativa. Y nos dice que el acto de narrar o el acto de contar es la forma en que imaginamos alternativas. Si una persona en consulta solo nos está hablando de todo lo que no puede hacer y no puede lograr, está cerrando las posibilidades de cambio. Y entonces regreso a esto. ¿A qué le damos relevancia en las conversaciones?
vamos a dar relevancia también a las historias de capacidad, las historias de esfuerzo, las historias de lucha, porque en la medida en que le pedimos ejemplos al consultante de historias de lucha y de capacidad, ahí estamos ya identificando recursos que nos vamos a llevar a la historia del problema. Y desde ahí hay transformaciones y la persona empieza a ver posibilidades de cambio no inventadas, sino que ya fueron parte de su vida. Ahora, otros postulados también importantes de la terapia narrativa es lo que decíamos de la posmodernidad. Nos interesan los significados específicos, no los criterios generales. Es decir, ¿qué significa esta tristeza, esta depresión, esta ansiedad para una mujer el día de hoy? ¿Cómo está su contexto? ¿Qué está pasando en su contexto para que hoy tenga una relación específica con la tristeza, por ejemplo? Y eso lo vamos a ir escuchando y qué significa para esta persona. Otro postulado importante que comparte la terapia narrativa con la terapia centrada en soluciones es que nos interesan más las excepciones. Es decir, ¿cuándo no está ocurriendo el problema? Porque de ahí, como les decía, vamos a sacar herramientas, capacidades, aprendizajes, valores. No se trata de decirle a la persona, no hables del problema, no lo vamos a negar el problema, pero vamos a ir equilibrando las conversaciones. Hablamos del problema, le damos audiencia al problema, pero también le damos audiencia a herramientas, capacidades, aprendizajes. Por ejemplo, ¿cuándo el problema no ocurrió? ¿Por qué no ocurrió con ciertas personas? ¿Por qué no ocurrió en cierto momento de la semana? Y entonces los consultantes empiezan a ver que el problema no abarca toda su vida. Porque cuando llegan con nosotros al consultorio, ellos llegan con una percepción de este problema está abarcando todo y ya no tengo control de mi vida, o mi vida ya no es la misma. Y cuando empezamos a notar esas historias donde el problema no está, los consultantes van agarrando mucho más control de su vida. Entonces, como terapeutas, vamos a co-construir la realidad y la identidad con los consultantes. Es decir, no nos interesa mucho que se adapten a una realidad problemática, a un contexto problemático. Nos interesa ver qué está pasando en ese contexto y qué posibilidades tiene él o la consultante de hacer cambios para sentirse mejor, para tener una relación distinta con su entorno, con su contexto, con su realidad. Y aquí recuerdo mucho el caso de una consultante que en algún momento llegó conmigo y me dijo, es que no me estoy pudiendo adaptar a mi trabajo. Y entonces creo que tengo problemas de control de impulsos y creo que tengo también que soy muy sensible. Es decir, ella ya venía como con ciertos diagnósticos de sí mismo, ciertos entendimientos de lo que le estaba pasando, pero si se dan cuenta, su explicación era, el problema está adentro de mí. Esa era su perspectiva y su visión. Pero cuando empezamos a explorar de qué se trataba este contexto al que no se estaba pudiendo adaptar, es decir, cómo estaba su trabajo, cómo se sentía en su trabajo, qué estaba pasando, encontramos, por ejemplo, que era un ambiente laboral donde había violencia laboral, donde no se respetaban los acuerdos de trabajo. Por ejemplo, no se respetaban los horarios, no se respetaban los pagos. Entonces, tiene todo el sentido que la consultante no se quiera adaptar a ese contexto. Entonces, no se trata de que se adapte a la realidad. Más bien, hay que visualizar las injusticias de ese contexto social. ¿Por qué se va a adaptar a una realidad violenta? Claro, hay que tomar en cuenta muchas cosas. No solamente es busca otro trabajo y ya, ¿no? Hay que ver las posibilidades del mercado laboral, etcétera. A eso nos referimos con mirar el contexto completo, pero no es solo adaptarse a la realidad, como quizá desde una visión moderna de la terapia le hubieran recomendado, ¿no? en la consulta. Entonces, nuestra responsabilidad es ayudar a las personas a recrear su identidad. Una mujer que llega o un hombre que llega diciendo soy ansiosa y notamos otras historias de lucha, otras historias de esfuerzo,
Pues claro que su identidad y su percepción de sí mismo o sí misma va a cambiar. No porque la queramos convencer desde la motivación, no, porque vamos a notar otras historias que ella o él ya han atravesado. A eso nos referimos en terapia narrativa cuando hablamos de colaborar para recrear la identidad de las personas y se sientan más felices con su vida de acuerdo a lo que ellas o ellos eligen, no a lo que deberían de adaptarse. Entonces, bueno, estos son los principales postulados de la terapia narrativa. Ahora quiero hablarles de la visión externalizadora de la terapia narrativa. Y para hablarles de eso, me gustaría hacer una diferencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una visión internalizadora de los problemas? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de una visión externalizadora? Que ya un poco se los he venido contando cuando les hablé de posmodernidad y con algunos de los postulados de la terapia narrativa, pero aquí quiero retomar. La visión internalizadora se refiere a que el problema está dentro de la persona y es parte de su identidad. Y Michael White lo llama entendimientos internos. Es decir, la ansiedad está dentro de la persona y a lo mejor buscamos en su infancia cómo es que esa ansiedad pudo empezarse a formar, pero nunca la sacamos de su identidad. Siempre desde la visión internalizadora vive adentro, en su psique, en su inconsciente, etc. Entonces, si vemos el problema de esta manera, los esfuerzos por cambiar de la persona se van a reducir, porque como está dentro de ella el problema o dentro de él, hay pocas posibilidades que la misma persona perciba para hacer cambios. Es como, pues así, tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Ya no hay mucho por hacer con este problema. Y lo que les decía de la postura pasiva, como está dentro de sí, ya no tiene mucho por hacer. Ahora, ¿cuál es la visión externalizadora? Que vamos a hacer esta separación que les comentaba. No es la persona y el problema en el mismo lugar. Es la persona está de un lado y el problema está del otro. A eso nos referimos en terapia narrativa cuando decimos vamos a objetivar el problema. No vamos a objetivar a la persona con un diagnóstico. Vamos a objetivar al problema. Y entonces, en la medida en que separamos a la persona y al problema, esta distancia que hay entre la persona y el problema hace que la misma persona empiece a ver posibilidades de cambio a partir de las conversaciones terapéuticas que vamos a generar con ella o con él. Y más adelante, cuando les comparte el caso clínico, vamos a ir viendo cómo las personas empiezan a luchar contra el problema, porque el problema ya no son ellas, el problema está afuera. Por eso nos interesa mucho externalizar el problema, a eso nos referimos, a que lo ponemos allá afuera. Y las personas, cuando hacemos esto de poner el problema afuera, ya no están atadas a verdades, a la verdad de la depresiva, el ansioso, etcétera, ¿no? A verdades, claro, entre comillas, que van a limitar su identidad. Y esta distancia de la externalización entre la persona y el problema es lo que nos da el espacio para intervenir. A eso se refiere la visión externalizadora de la terapia narrativa. Entonces, la terapia narrativa tiene diferentes herramientas y técnicas clínicas para poder ocupar en el consultorio. Aquí quise ponerles algunas, solamente me voy a adentrar en las conversaciones de externalización, pero tenemos conversaciones de reautoría, de remembranza, ceremonias de definición, conversaciones que iluminan desenlaces extraordinarios, conversaciones de andamiaje, también hacemos documentos terapéuticos, porque en la medida en que un cambio del consultante lo pasamos a un documento escrito, tiene otro peso. Parece que perdura más cuando podemos pasar un cambio. Le enviamos una carta al consultante y hay muchos tipos de cartas de invitación, de despido de algún síntoma, vamos a llamarlo, de predicción, de recomendación contra documentos. Hay muchas opciones que nos da la terapia narrativa para poder trabajar con el cambio. Entonces quería aquí hablarles un poco de manera general de estas herramientas, pero vamos a introducirnos ahora sí en una de ellas, que son las conversaciones de externalización. Y nos dice Michael White,
Las conversaciones de externalización se basan en 4 pasos principalmente. El primer paso es negociar una definición del problema, negociarlo con el consultante. Como nosotros como terapeutas no somos los expertos en su vida son los consultantes, quien va a decidir cómo se llama este problema son los consultantes. Nosotros podemos hacer algunas sugerencias de acuerdo a lo que nos han contado, pero ellos deciden cómo se nombra. El paso 2 es vamos a mapear cuáles son los efectos del problema, es decir, qué áreas de su vida está afectando este problema. A lo mejor la persona no se ha detenido tanto a poder enumerar qué tanto este problema está afectando. A lo mejor dice, afecta toda mi vida. Pero a veces en este paso 2 nos damos cuenta que hay áreas donde no afecta el problema y eso va a ser muy importante también detectarlo. El paso 3 es evaluar los efectos del problema. Es decir, ya que vio qué está afectando de su vida, ¿cómo los va a evaluar? ¿Está bien o está mal para su vida? Y esto lo voy a ir explicando uno por uno. Ahorita nada más lo quiero mencionar de manera general. Y el 4 es justificar la evaluación. Si dijo, no, pues esto está mal para mi vida, ¿por qué está mal? Y ahí en el por qué está mal vamos a encontrar mucha información para el cambio. Entonces me voy a ir uno por uno. Me voy a ir con el paso 1 de negociar la definición del problema. Esta diapositiva es en general de la teoría, de a qué se refiere el paso 1, y en la siguiente diapositiva les voy a compartir cómo se puede aplicar, digamos que agarré un cacho de una sesión terapéutica, de cómo podemos aplicar estas conversaciones de externalización y me voy a ir paso por paso. Entonces, en el paso 1, es lo que comentaba hace un momento, vamos a ayudar a los consultantes a que hagan una definición del problema. Y como no nos interesan tanto en terapia narrativa las descripciones genéricas, como ansiedad, TDAH, depresión, no nos interesa mucho nombrarlo así. Nos interesa que sea una descripción particular que tenga que ver con cómo lo está sintiendo la persona este problema. Entonces nos desplazamos de una descripción profesional a una descripción particular de la persona. Entonces, bueno, podemos iniciar la conversación terapéutica, ya que la persona nos contó cómo se siente, etcétera, de qué se trata el problema. Podemos hacer una pregunta como, ¿tienes algún nombre particular para referirte a lo que estás atravesando en este momento? Realmente los consultantes llegan con descripciones genéricas. Estoy deprimida. Y los vamos a ir llevando con las preguntas y la conversación a ese nombre particular. Entonces, la persona comienza a contar cómo se siente, lo que este problema provoca, y ahí iniciamos la negociación. Una vez que nos contó de qué se trata el problema, vamos a hacer un resumen y decimos algo así como, a juzgar por lo que me dijiste, ¿cómo te gustaría nombrar este problema? A veces las personas dicen, no, pues no sé cómo me gustaría, y entonces podemos hacer sugerencias. Aunque tú dijiste estas palabras, ¿qué te parece si lo nombramos así? Y la persona dirá sí o no. Entonces les voy a compartir un ejemplo de cómo podemos aplicar esto en el consultorio, ¿no? Entonces este es un caso clínico de una pareja que actualmente tengo en terapia, que bueno, algunos datos los modifiqué para mantener la confidencialidad. Pero bueno, aquí donde dice T son las intervenciones que yo hice como terapeuta. El C1 es consultante 1 y C2 es consultante 2. Y entonces les pregunto, ¿tienen algún nombre particular para referirse a lo que están atravesando en este momento? Y entonces él, que es el consultante 1, dice, considero que es mala comunicación lo que tenemos. Porque a veces suponemos e interpretamos cosas y desconfiamos de nosotros. Entonces, esa es la descripción que le da él al problema que tienen como pareja. Y dice ella, sí, como que nos enojamos, pero no le decimos al otro. Nos quedamos callados o creemos que la otra persona lo hace con una mala intención. Entonces, ahí los dos ya nos dieron información de qué se trata el problema. Todavía no lo han nombrado, apenas lo explicaron.
Y entonces retomamos lo que dijeron en la conversación y les dije, a juzgar por lo que dicen, que cuando hay malentendidos ustedes se distancian y creen que en su pareja hay malas intenciones o intenciones negativas y eso los lleva a tener discusiones e incluso llegan a desconfiar de ustedes. Bueno, este fragmento o esta recapitulación la hice de una conversación un poco más larga, aquí solo incluí 2 intervenciones muy breves de los consultantes, pero justo de eso me contaron que se trataba el problema, ¿no? De que desconfían de ellos, de que no se comunican, de que creen que su pareja tiene malas intenciones cuando hace ciertos comentarios. Y entonces les pregunté cómo les gustaría que nombráramos este problema. Primero me dijeron, no sé, y luego me dijeron, pues es como un intérprete, es como un intruso, o sea, fueron dando algunas ideas. Y bueno, al final él dijo, es como un intruso. Y ella dijo, pero pues tiene malas intenciones, es negativo, es confuso. Y bueno, ya le llamamos el intruso confuso. Quizás suena extraño, suena chistoso, como de problemas de comunicación, que es una descripción genérica, nos fuimos a un nombre particular que es intruso confuso. ¿Por qué? Porque nos interesa que cuando lo nombren o lo vean, sepan de qué se trata ese problema, no solamente una descripción general. Entonces, al nombrarlo intruso confuso, esta pareja ya lo sacó. Eso es externalizar el problema, por lo menos en el nombre. Entonces les dije, ¿les parece que lo llamemos intruso confuso? Ok, sí, está de acuerdo, ¿no? Y las parejas o las personas en terapia como que dicen, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿De qué se trata? ¿No? Y ya los siguientes pasos va quedando más claro y se suman a las conversaciones de externalización. Bueno, hasta aquí vamos en nombrar un problema y ponerlo allá afuera. Ya no está entre ellos en que es mala comunicación. Está acá afuera y entonces ya hay distancia, es lo que decíamos. Hay distancia entre la pareja y este problema. Ahora, ya que le dieron un nombre al problema, vamos al paso número 2, que es, vamos a mapear cuáles son los efectos de este problema. ¿Y qué nos dice la teoría? Que vamos a hacer una investigación de cuáles son todas las áreas de vida en que este problema se está entrometiendo, en que este problema está creando imposibilidades para la vida de las personas. Y entonces le decimos, ¿cómo consideras que este problema, vamos a ocupar el término de intruso confuso, cómo consideras que el intruso confuso ha afectado la relación con tu familia? Y nos van a dar una respuesta y después nos vamos a mapear, bueno, ¿cómo ha afectado entre ustedes el intruso confuso? Ok, y seguimos mapeando. Y después nos vamos al trabajo, a los amigos. ¿Qué te ha hecho creer el intruso confuso de ti misma? ¿Qué proyectos a futuro ha interrumpido entre ustedes como pareja el intruso confuso? Es decir, si se dan cuenta, estamos nombrando al problema como un personaje, como algo que está allá afuera, y en la medida en que con estas preguntas la persona empieza a decir, ok, vamos a entrar a que es un personaje y está allá afuera, empieza a describirlo. Ahora voy con el ejemplo clínico de cómo fue esta conversación terapéutica de mapear los efectos del problema. Entonces, ¿cómo consideran que ha afectado el intruso confuso la relación entre ustedes? Entonces, él dice, bueno, hay distanciamiento entre nosotros. Yo me llego a preguntar por qué mi pareja dice ciertas cosas y en vez de preguntarle, me enojo por dentro. Y el intruso confuso me hace pensar que no le importo a ella. Es decir, el consultante ya está ubicando el problema externalizado y si se dan cuenta, en esta distancia ya no dice es que yo o es que ella. Que muchas veces en la terapia de pareja pasa esto, que hay una lucha de poder y entonces es estarse culpando uno al otro. Pero ahora están responsabilizando o culpando al problema. Está allá afuera y está describiendo él todos los efectos que ha tenido para él mismo y para la relación, como el distanciamiento, como el enojarse por dentro. Y dice ella, sí, creo que también el intruso confuso me provoca desilusión, porque espero cosas de él, pero como no se las digo, erróneamente espero que él adivine mi pensamiento. Y bueno, esto fue como un hacer compacta la conversación, pero nos llegó algunas preguntas más que ellos pudieran llegar a estas conclusiones, pero ya nos están dando
cuáles son los efectos de ese problema, lo separa, crea desilusión, crea desconfianza y reconoce, por ejemplo, ella, yo espero que él me adivine el pensamiento, pero no se lo digo, y ahí seguimos mapeando cada área, cómo afecta en la familia extensa, cómo afecta en el trabajo, cuáles son las creencias de sí mismo, y esto nos va alargando y alargando y alargando los efectos para que ellos lo puedan ver. Y entonces hacemos una recapitulación de estas conversaciones y les decimos a los consultantes, ok, entiendo que el intruso confuso les está robando muchas cosas. Les roba tiempo de calidad juntos, poder tener conversaciones tranquilas donde puedan preguntarse cosas y conocerse aún más. Les roba atención de lo bueno que está sucediendo en la relación, etcétera. Entonces, cuando las personas dicen, es cierto, este problema nos está robando muchas cosas, lo que sucede es que empiezan a querer luchar contra el problema. No a que sea solamente el terapeuta el que les diga qué hacer y cómo arreglarlo y seguirse acusando uno al otro, sino empiezan a decir, ¿cómo puede ser que este problema me esté robando tanto? Se vienen del lado de qué hacemos contra el problema. Entonces vamos en el paso 2 de las conversaciones de externalización. Ahora vamos al 3. El paso número 3 se llama evaluar los efectos del problema. Y entonces, aquí ya nos interesa que las personas tomen una postura con respecto al problema. No solo que se sientan que son receptores del problema o que no pueden hacer nada contra el problema, sino una postura más activa con respecto al problema. Entonces, le podemos preguntar a las personas, ¿cómo te sientes con todo lo que te está robando este problema? Usualmente las personas nos van a decir, no, pues me siento mal, es negativo para mi vida, porque evidentemente es un problema. Entonces nos van a dar conclusiones de este tipo, de es negativo para mi vida. Aunque no siempre. A mí me ha tocado en la consulta que a veces dicen, bueno, no es del todo negativo porque me ayuda a poner límites. Por ejemplo, ¿no? En una conversación con una mujer decía, bueno, el enojo no es del todo negativo para mi vida porque me ayuda a poner límites. Entonces, no todos los problemas son 100% negativos para las personas. Hay una parte que puede ser positiva, pero bueno, usualmente nos van a decir en cómo evalúas los efectos del problema, pues los evalúa negativamente. ¿Cómo se vio esto en la conversación con esta pareja? Les pregunté cómo se sienten con todo lo que les está robando el intruso confuso. ¿Es algo positivo o negativo para sus vidas? Entonces dice ella, mal, porque antes nos reíamos o nos divertíamos más. Podíamos pasar más tiempo juntos sin pelear. Ahora empezamos discusiones por cosas como que el intruso nos susurra al oído. O sea, si se dan cuenta, ya están viendo el problema allá afuera. Y entonces dice ella, a mí me dice que no confíe en él, que no confíe en mi pareja. Pero es el intruso confuso, no es él. Y dice él, sí, creo que está mal, porque yo sí quiero a mi pareja, pero a veces el intruso confuso me hace creer que no le importo, o que no me quiere, y entonces automáticamente me alejo. Ahí están evaluando y están un poco explicando por qué está mal para sus vidas, que este problema esté afectando de la manera en que está afectando. Y el último paso de las conversaciones de externalización es justificar la evaluación. Es decir, no nos interesa quedarnos con que eso está mal para su vida, porque eso es algo que ellos ya saben. A lo mejor no se habían puesto a pensar todo lo que estaba afectando, pero ya saben que está mal para su vida, por eso acuden a nosotros. Pero cuando nosotros les preguntamos, ¿por qué está mal para tu vida? Ahí vamos a obtener de los consultantes respuestas de la vida preferida, de lo que ellos prefieren para sus vidas. Nos van a hablar de valores que son importantes para ellos, nos van a hablar de habilidades, nos van a hablar de momentos buenos de su vida que extrañan. Y eso, este paso número 4, nos va a ayudar a abrir campo a las posibilidades, a transformar sus vidas, por lo menos que lo puedan ver, y en la medida en que lo ven, ya ven un horizonte hacia dónde vamos a ir en la terapia. Entonces, investigamos el porqué de las evaluaciones.
Podemos empezar con preguntas como ¿por qué está bien o por qué está mal este problema? Yo prefiero, porque también Michael White nos propone, o puedes preguntar o puedes pedirle a los consultantes que te cuenten una historia de por qué está bien o por qué está mal este problema, porque eso nos va a dar ejemplos claros. Porque a lo mejor si le preguntamos por qué está bien o por qué está mal, nos puede hablar de generalidades y nos interesa mucho que nos hable de particularidades. ¿Por qué está mal para su vida? Y me voy al ejemplo de la pareja, que aquí es, bueno, un diálogo mucho más largo, porque aquí nos dan más información. Entonces les pregunto, ¿podrían contarme una historia de cómo el intruso confuso les ha creado problemas o ha sido negativo para sus vidas? Y entonces dice él, bueno, el otro día le mandé un mensaje, no, dice ella, el otro día le mandé un mensaje a él y yo lo veía en línea, pero no me contestaba el mensaje. Entonces el intruso confuso me hizo pensar que él no me quiere, o que no le importo, o que no soy su prioridad. Y entonces dice ella, el intruso, ahora que lo pienso bien, el intruso confuso desata muchas inseguridades en mí. Ya lo conectamos, en el momento que nos narran una historia, ya lo conectamos con algo particular de sus vidas y eso es muy poderoso. Que los consultantes puedan rescatar una historia del pasado reciente o a lo mejor mucho más antigua, pero que les haga sentido con, ok, de esta manera está afectando a mi vida. Y entonces dice él, sí, a mí por ejemplo me pasa en las noches. Cuando no estamos juntos y ella está en nuestra otra casa, el intruso confuso me hace pensar que hay motivos para que yo desconfíe de ella y me da ansiedad. Se me va el sueño, me pongo celoso, pero en vez de pensar que ella no me ha dado motivos para desconfiar, me distancio. Y a veces no le escribo al siguiente día, porque en parte de la conversación me decía ella, es que a veces él no me escribe. Y entonces eso desata en ella dudas o inseguridades, y entonces él explica que no le escriba viene de inseguridades mías. Aunque la externalización nos hace ver que es el intruso confuso, ¿no? No es que estas inseguridades vivan solo en él y sean su culpa, sino cómo está la relación, de dónde vienen incluso esas inseguridades, qué ideas acerca de las relaciones de pareja, qué ideas acerca del amor tenemos que están alimentando que él esté celoso, porque él reconoce que ella no ha dado un motivo para que él esté celoso. Entonces aquí también nos va a ayudar a explorar ideas. ¿Qué ideas alimentaron eso? Entonces, este es como les digo, compactar la conversación, pero esto nos da para muchas preguntas acerca de lo que ellos nos dicen, ¿no? De dónde viene la inseguridad, de que si no me contesta un mensaje no me quiere. Ahí hay muchas claves para seguir conversando. Y entonces les digo, ahora que saben que el intruso confuso tiene intenciones de separarlos y que no disfruten su tiempo juntos, que se peleen y que supongan, y aquí termina la conversación terapéutica. Todo esto sucedió en una sesión donde apliqué las conversaciones de externalización y al final les dejo una tarea. Y la tarea que les dejé a esta pareja es que ahora ellos se vuelvan unos detectives y empiecen a ver cuándo el intruso confuso aparece en sus vidas. Desde sus primeras provocaciones. Desde que les empieza a susurrar los primeros pensamientos o recomendaciones de, desconfía de ella, desconfía de él. Entonces la pareja se va a unir a empezar a luchar contra el problema. Entonces esto fue la tarea de una ocasión. Y bueno, quiero ahora hablarles de qué pasó con esta pareja después de aplicar estas conversaciones de externalización. Y aquí puse el ejemplo de, después de 2 sesiones de haber aplicado las conversaciones de externalización, donde ellos ya llegan y dicen, ¿qué crees? El intruso confuso ahora hizo esto, o me intentó convencer de esto otro. Ya no están peleándose entre ellos, es decir, el problema ya no está entre ellos, ya no es ella me dijo o él me dijo o ella hizo, es el intruso confuso hizo de las suyas y ahora provocó que nos peleáramos
o estuvimos a punto de pelear, pero no le hicimos caso. Entonces, a esto nos referimos con la distancia entre el problema y las personas. Y entonces, esta distancia hace que las personas empiecen a ver alternativas contra el problema, posibilidades de cambio para sus vidas. Entonces, aquí puse 4 principales que ya están sucediendo entre ellos a partir de estas conversaciones de externalización. Por ejemplo, ahora ellos detectan más rápido cuando el problema empieza a suceder. Es decir, cuando sienten desconfianza o hacen conclusiones negativas como de no me quieren, no le importo, no soy su prioridad, se pueden distanciar, pueden tomarse unos segundos y decir, sí, realmente no me quiere, realmente tengo hechos que me hagan pensar que puedo desconfiar de él, que debo desconfiar de ella. Pueden hacer una pausa, ya no caen directo al problema, y eso es algo muy importante. Hay una resistencia a dejarse llevar por este problema. Otra cosa que también hemos detectado que ya están haciendo es una alternativa para quitarle poder a ese problema, es tomar la iniciativa de preguntarse. Porque ellos me decían, es que suponemos e interpretamos, pero no nos preocupamos por averiguar si realmente eso está pensando mi pareja o si realmente lo hizo con una intención negativa, ¿no? Yo supongo, me quedo con esa historia y entonces me enojo por dentro o me distancio, que fue lo que decían ellos al inicio. Pero entonces ahora lo que están empezando a hacer es que se preguntan, en vez de interpretar, oye, no entendí, ¿por qué dijiste esto? Entonces hay información y pueden tomar diferentes posturas. Tienen más alternativas para reaccionar a partir de que tienen y están practicando la iniciativa de preguntarse entre ellos. ¿Qué otras cosas han empezado a hacer estos consultantes, esta pareja? Han empezado a tener detalles para cuidarse. Por ejemplo, me contaba ella que lo invitó a un viaje que tenía planeado. Entonces empezamos a hablar de los significados. Le preguntaba yo a él, ¿qué significa para ti que tu pareja te haya invitado a este viaje? Ah, no, pues significa que le importo, que le gusta mi compañía. Y de ahí sacamos nuevas conclusiones acerca de la historia de esta pareja. Y vamos haciendo contrapeso con posibles conclusiones negativas que el problema los esté invitando o queriendo convencer para que tenga. Entonces, bueno, ese fue un detalle, ¿no? Que ella lo invitó de viaje. Otro detalle que hizo él por ella es que la llevó a un evento, ¿no? Ella tenía un evento, implicaba manejar 2 horas. Él usualmente no la acompaña y dijo, no, pues hoy la quiero acompañar. Y también le preguntaba a ella qué significa que él esté teniendo estas atenciones o estos detalles contigo. Y nuevamente surge ahí información valiosa para hablar de los valores de la pareja, de lo que están cuidando, de lo que quieren para sus vidas. Y ahí están las posibilidades de cambio, ahí están los recursos. De ahí seguimos sacando fuerzas para quitarle poder y quitarle autoridad a este problema. Y otra cosa que también está sucediendo con esta pareja es que estamos haciendo en las sesiones una recopilación de experiencias de cuándo pudieron haber reaccionado con desconfianza, pero decidieron no hacerlo. O cuándo pudieron haber reaccionado con historias o conclusiones negativas de es que no me quiere, no le importo, y decidieron otras alternativas. Entonces empezamos a nombrar cómo se llaman estas alternativas que ellos ahora están ocupando para relacionarse. Pues encontramos el humor, que en vez de desconfiar de ellos o enojarse, están teniendo esta alternativa de conversar y reírse. Otra iniciativa también, como les decía, son las preguntas entre ellos. Otra, la cercanía, que en vez de suponer y darle espacio al problema, mejor dicen, lo invito de viaje o la acompaño al evento que tiene. Ejemplos claros de cercanía. O también pedirse lo que prefieren o necesitan, que hemos estado trabajando sobre herramientas de cómo pedir lo que necesitan.
sin exigir, porque a veces hay un paso pequeño en te pido y más bien te estoy exigiendo, ¿no? Entonces estamos trabajando sobre cómo pueden pedir de manera clara lo que necesitan y preguntar si mi pareja puede o no puede hacerlo. Pero eso le ha quitado espacio a las suposiciones y las interpretaciones. Entonces, estas son 4 estrategias o 4 cambios que estamos trabajando en las sesiones con ellos, y que incluso ellos, como están del lado de vamos a luchar contra este problema, a veces llegan a las sesiones y me dicen, ¿qué crees que pasó? ¿O qué crees que hicimos? ¿O cómo crees que ahora no le hicimos caso al intruso confuso? Así funcionan las conversaciones de externalización y los resultados de las conversaciones de externalización. Si ustedes van, por ejemplo, a los textos de Michael White, los ejemplos que él nos pone de las conversaciones a veces son muy curiosas, son muy literarias, no tienen tanto a lo mejor un formato clínico típico, pero vemos aquí en estos ejemplos que tiene un efecto clínico muy importante, que le estamos quitando peso al problema, que las personas ven posibilidades para sus vidas, que se sienten con más control, que se dan cuenta donde el problema no se está entrometiendo. Por eso la importancia de qué están narrando, porque si le hubiéramos dado importancia al problema y al problema y al problema y al problema, el problema sigue tomando poder. Si las conversaciones con esta pareja hubieran sido, cuéntenme todas las historias del problema, pero no le damos espacio a las historias, a estas paradas que estamos haciendo de qué significa para ti que te haya acompañado a ese compromiso. Ahí abrimos. A eso nos referimos con vamos co-creando o recreando las identidades, no solo de las personas, sino las identidades de las relaciones de pareja. Ellos llegan sintiéndose una pareja con muchos problemas, incluso ya a punto de decir, ya esto es lo último que intentamos y si no nos vamos a separar, y ya han pasado por periodos de separación. Y ahora están luchando contra el problema, no ellos, y tienen el humor y tienen el poderse preguntar y comunicar. Sí, sigue apareciendo el problema, pero ya lo identifican más. Entonces, esto es lo que les quería compartir con respecto a el caso clínico y la manera en que podemos intervenir en la terapia narrativa. Como les decía, hay muchas herramientas clínicas que nos da la terapia narrativa. Todo es por medio de conversaciones y, bueno, hasta aquí mi presentación y lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, Diana. Queremos dar un espacio a unas cuantas preguntas, así que de los presentes, quienes quieran hacer alguna pregunta pueden utilizar la herramienta de levantar la mano. Si no saben utilizarla, entonces abren el micrófono y daremos las palabras en orden. Recordar que esta masterclass a cargo de Diana Vázquez, quien es psicóloga y terapista de familia y de pareja, que nos acompaña desde México, se imparte en el marco del diplomado en psicoterapia sistémica y terapia familiar que desarrollamos desde el CEAPSI, que lo tenemos en oferta tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Luz Mariel tiene la mano levantada, le damos la palabra, Luz. Bendiciones, Arelis, lo que pasa es que estoy desde el abrazo de mi sobrino. Perfecto. Muchas bendiciones y gracias a Diana por esa exponencia y darnos también esos aprendizajes. Es como para hacer una retroalimentación, Diana. Cuando llega una pareja a la consulta, nos interesamos más por ese problema que está afectando esa relación, no por esa historia, en realidad que está alrededor de ese problema. Y desde ahí empezamos con esa terapia, entonces, con ese conversatorio. Y también otra cosa, me gustaría saber si esta terapia la podemos utilizar. Por ejemplo, yo soy escolar, ¿verdad? Trabajo en una escuela, pero también estoy trabajando de manera privada en una pequeña oficina. Es decir, cuando llega una madre con una situación de un niño con problemas de aprendizaje,
nos enfocamos en cuál es el problema que le impide a ese niño aprender. Me gustaría que me orientara en cuanto a eso. Si fue clara después la pregunta. Claro que sí, Luz, gracias por tu pregunta. De lo primero que comentas, de si nos enfocamos en el problema, si entendí bien la pregunta, lo que nos dice la terapia narrativa es sí hay que enfocarnos en el problema quizá de manera inicial para conocerlo, de qué se trata, qué tanto está afectando la vida de la persona, pero no hay que darle tanto peso en las conversaciones, es decir, sí al inicio, pero después necesitamos empezar a intercalar historias de fuerza, historias de capacidad, historias de valores del presente y del pasado de la persona para que empiece a sentir esa fuerza que necesitamos que tenga para que luche contra el problema. Por eso la importancia de ponerlo afuera, de esta visión de externalizar, conocer el problema, pero después hay que empezar a intercalarlo con estas otras historias, porque si solo empezamos a hablar de todo lo que sí funciona en su vida y no hablamos del problema, puede ser que el problema se quede ahí estancado. Más bien es ir intercalando las historias para que, como en el ejemplo de la pareja, ellos empiecen ya a hacer cosas afuera e incluso a decirnos, ¿sabes qué? Ahora estamos con esta nueva alternativa o esta nueva iniciativa contra este problema. Y el problema se va haciendo cada vez más pequeño. Y la segunda pregunta que me decía Luz es acerca de si lo podemos aplicar con estudiantes. No sé si te entendí bien la pregunta. Sí, Diana, sí. Sí, claro, esta terapia la podemos aplicar en cualquier espacio clínico o en cualquier espacio donde una persona identifique un problema y lo quiera cambiar. Sea un comportamiento escolar, sea incluso también en un espacio empresarial, si hay alguna posibilidad de cambiar un problema. Usualmente lo aplicamos en el ámbito clínico, en la terapia, pero claro que puede ser aplicado con, no sé, les voy a dar un ejemplo muy reciente, ¿no? De un niño de TDA. Entonces llegan los consultantes con una descripción de, es que mi hijo tiene TDA y entonces en la escuela no se está tranquilo, no se está quieto, no pone atención, etcétera, ¿no? Ahorita pensé en este ejemplo cuando dijiste lo del ámbito escolar. Y entonces lo que vamos haciendo en terapia es ir objetivando el problema y que el niño en este caso, porque también es para aplicarlo con niños, con adolescentes, el niño vaya objetivando el problema y entonces, ¿qué le está robando ese problema? ¿Dónde se está entrometiendo ese problema? ¿Qué le está impidiendo, por ejemplo, disfrutar con sus papás? ¿Qué le está haciendo creer de sí mismo este problema? Claro, por supuesto, a un lenguaje mucho más lúdico con los niños, pero claro que tiene aplicación también en el ámbito escolar. No sé si contesté tu pregunta, Luz. Claro que sí. Muchas gracias. A ti. Perdón, Diana, en ese mismo orden, que creo que sí, tu respuesta estuvo muy clara. Michael White y David Epson sí enfatizaron el uso de la terapia narrativa con niños y claro, Diana mostró un poquito de lo que es la terapia narrativa, en este caso la externalización del problema, pero estos autores mostraron cómo con los niños se pueden utilizar las cartas, los certificados, las historias, por ejemplo, los cuentos son una herramienta muy útil para trabajar con niños y con adolescentes, o sea que sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quisiera presentar? Ok, Ana Jacqueline. Ana Jacqueline Andújar. Saludos, bendiciones para todos. Gracias por esta masterclass, de verdad que es muy interesante, aprendí bastante. No es una pregunta, más bien es como algo de lo que pude captar en la narración de la psicóloga con el caso de la pareja.
Es que lo que se lleva es para que las personas entiendan, o la pareja, que el problema no está en uno de ellos, sino que el problema viene siendo como una tercera persona. Entonces ellos se estaban enfocando, se enfocan en que el problema lo tenía uno de los dos. Entonces, si no se externaliza esa situación, el intruso confuso, entonces la terapia entonces no iba a funcionar. Y externarla y ponerle nombre y ponerla en el lugar que le compete como una tercera persona, un intruso, entonces ahí sí se puede ver que iba a dar frutos positivos. De verdad que gracias, aprendí bastante y espero seguir pues tomando nota, seguir aumentando mis conocimientos. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. Y sí, quizá el no externalizar el problema hubiera llevado a una terapia mucho más larga, porque era meternos en el problema, verlo de un lado, verlo del otro. Y en terapia de pareja, usualmente llegan así, ¿no? Efectivamente, como dices, echándose la responsabilidad o señalándose uno al otro, pero en la medida en que sacamos ese conflicto, luchan ambos, hacen equipo para ese conflicto mantenerlo allá. Entonces sí, justo por eso nos ayuda el externalizarlo. Bien, solo nos queda darte las gracias, Diana. Realmente, como bien decía Ana Jacqueline, una ponencia de muy elevada calidad, y eso es lo que nosotros queremos, fortalecer las bases de intervención de los profesionales que se forman en este diplomado que nosotros impartimos, que como decía, tenemos previsto el grupo presencial para impartirse los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y en la modalidad virtual el diplomado lo tenemos disponible a través de nuestra academia virtual, en un formato en que el participante, el interesado, se inscribe, comienza sus clases en el momento mismo en que se inscribe y toma las lecciones a su propio ritmo, y recibe un asesoramiento personalizado por parte de los facilitadores, porque cuando cumple con alguna asignación, el facilitador correspondiente le retroalimenta al respecto. Es una manera de capacitarse cuando se dispone de poco tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente. Esta masterclass estará disponible en nuestro canal de YouTube para todos aquellos que quieran acceder a ella, o sea que los que no pudieron estar y que se enteren a través de ustedes, a través de nuestro canal de YouTube Aprendizaje y Cambio, podrán acceder a la grabación del encuentro. Diana, muchísimas gracias. Así que, Luz pregunta del diplomado. Mira, el diplomado tiene un costo de 12,000 pesos. Diana, que es de México, ¿cuánto será eso? Uno piensa en dólares y luego está la conversión para las personas de México, ¿verdad? 12,000 pesos vendrían siendo unos $200, Diana, aproximadamente. Entonces son 12,000 pesos y la persona puede inscribirse con 2,000 pesos y pagar el resto en 4 cuotas. Aunque el diplomado se imparte en una modalidad presencial, tenemos previsto que Diana pueda tener participación con clases así dirigidas desde allá, desde México, y también tenemos otras colegas que trabajan otros de los módulos. Son 6 módulos en total que tiene el diplomado. Así que muchísimas gracias y pasen un excelente día todas y todos. Hasta luego. Muchas gracias a todas y a todos. Buen día, hasta luego. Gracias, igual.